con nuestro viaje y estamos a punto de entrar a la zona arqueológica de Palenque. El 2% de lo rescatado, lo que se encuentra visible de hoy en día, y el 98% de la ciudad, ¿en dónde lo encontraríamos? La selva. Cubierta totalmente por vegetación. Últimos estudios topográficos aquí en Palenque fueron realizados en el año 2000. Un gran explorador conocido como Edwin Van Aert, un gran tejano, él se interna dentro de esta selva y posteriormente con la tecnología moderna, con georradares y vías infrarrojos, se hace el estudio topográfico y nos indica que tenemos un promedio de 24 kilómetros cuadrados de la extensión territorial, 1.481 estructuras aún sin rescatar. Así que en un lapso de 240 años lo que se ha podido rescatar es tan solo el 2%, conformado únicamente de 24 estructuras. Así que es mínimo lo que nosotros estaríamos conociendo de hoy en día del sitio arqueológico de Palenque. ¿Y a qué le suena esa palabra? Palenque. A gallos. Peleas de gallos, ruedos, conciertos. Y es lógicamente que es lo que nosotros nos identifica como mexicanos. Pero les aclaro, la palabra Palenque, debido al nombre de este sitio, no es una palabra maya, es una palabra catalana. Ya fue puesta por los primeros exploradores. En la fecha de 1773 llega el primer explorador llamado José Antonio Calderón del Río, pero al apreciar las estructuras cubiertas por vegetación, le decide otorgar ese nombre, Palenque. Empalizado o fortificado, proviene de palos. Y gracias al desciframiento del pequeño emblema nos escribe que para esa época esta antigua ciudad maya fue conocida como La Camja. La Camja. ¿Pasaron por Misolja? ¿No? ¿Van para allá? Misol, caídas, ja, es agua. Así que cuando vean palabras con terminaciones DHA se pronuncia ja y nos representa agua. ¿Sí? En este caso la CAM significa abundancia de agua. Es el emblema oficial de cómo realmente vamos a conocer esta antigua ciudad maya. ¿Sí? Así que un nombre sobrepuesto es Palenque. ¿Y de cuándo data realmente esto? ¿No tendrán ustedes ninguna idea? ¿No? 400 antes de Cristo. Es de cuándo data realmente esta antigua ciudad maya. El incremento significativo de la población se dio entre el periodo del 200 al 450 ya de nuestra era, y el esplendor, el auge de Palenque entre el periodo del 600 al 750. Pero nos hacemos la pregunta, ¿cuánto fue la población para ese gran época? ¿Un millón? Se vale compartir ideas. 5,000 habitantes. 200,000. ¿Quién da más? 149,280 habitantes, redondeado podríamos decir 150,000 habitantes, hablando tan solo en 150 años de esplendor. Es que lo busqué en Google. Así que esto nos indica que cada año se aumentaba entre 1,000 personas por año, imagínense. ¿Sí? Y el abandono de esta antigua ciudad maya se dio en el año 900, pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los mayas decidan abandonar esta área? Hasta la teoría más aceptada que se tiene aquí en Palenque sería por la falta de vegetación. Por la falta de vegetación. Pero me imagino que se les pasará por la mente, pero ¿qué es todo lo que nos rodea? Recordemos edificar 1,481 estructuras, que es lo primero que vamos a hacer. Es limpiar el área. El otro punto importante sería el material que los mayas utilizaron para poder pegar sus piedras. La cal. ¿Les suena la palabra estuco? ¿Estuco? Estaco. Estuco es un mortero o una argamasa conformado de polvo de piedra caliza, resina de los árboles y conchas marinas. Esto está comprobado científicamente que para sacar 1 kilo de estuco en esa época, los mayas quemaron entre 100 a 150 kilos de madera. Para sacar tan solo 1 kilo, analicemos, queremos pegar todo un corredor funerario, Se acabaron todo el bosque. arrasaríamos con toda la vegetación. No habiendo vegetación no hay agua. Si no hay agua, No hay vida. no hay vida. Provocaría hambrunas, enfermedades y guerras internas. Y al ver todos esos problemas, ¿qué es lo que decide la tribu? Vámonos. Emigrar. ¿Y a dónde se dirige? A la península de Yucatán.
formando tribus tales como Chichén Itzá, Uxmal, Cobá, Mayapán, Tulum, entre otras antiguas ciudades. Pero recordemos, esas ciudades son del periodo posclásico. Hablamos nosotros del año 900 al 1500. ¿Dónde andaban ustedes? Palenque, del 400 antes de Cristo al año 900. Hablamos sobre Chiapas, Tabasco, Campeche, el país de Guatemala, tanto como Belice, periodo preclásico tardío, y abarcaría todo lo que es el periodo clásico, pero nos falta el periodo preclásico temprano, en donde surge la cultura maya. Y cuando los mayas inventaron el cero, ¿qué fecha? Fue del 3 de agosto del año 3114 antes de Cristo. Así que podríamos decirlo de esa forma, que desde Copán, Honduras, se emigran hacia El Salvador, Guatemala, Belice y toda la parte sur de pequeña parte sur de México, y del año 900 al 1500 deciden emigrar hacia la península de Yucatán, y de la fecha de 1517 a 1519, ¿de quién fue la llegada? De los primeros españoles, arribando por Islas Mujeres en Quintana Roo, sometiendo a la conquista gran parte de la tribu maya, tolteca, que así lo vamos a conocer. Pero como ustedes lo pueden conocer de hoy en día aquí en el estado de Chiapas. Vienen ahorita de San Cristóbal, se encuentra el grupo étnico de los tzotziles. Aquí en Palenque se conservan dos lenguas, que es el chol y el celta. Nos vamos en el interior de la selva lacandona, encontramos la tribu maya lacandona. ¿Sí? Así que dentro de esos dos grupos étnicos aquí en Palenque yo pertenezco a uno. Mi lengua materna es el celta. ¿Sí? Y un claro ejemplo que yo les puedo dar, Lequiltalemesh Apisilictapal. Igualmente. La tuya. Bienvenidos todos a Palenque. Exacto. Bienvenidos todos aquí a Palenque. Muchas Y gracias. para decir gracias dice Jocolagua. Jocolagua. Sí. Así que pues lo vamos a mencionar de esa forma. ¿La cultura maya desapareció por completo? No, únicamente fuimos sometidos a la conquista. Sí, que a la fecha se conservan, pero en pequeños grupos étnicos en toda la región del estado de Chiapas. Y lo que les acaba yo de mencionar fue mi pequeña introducción de cuándo surge y en dónde se termina la cultura maya. En la primera estructura, el templo 12 o el templo de la calavera. ¿Por qué le dan ese nombre? Analicemos. Tenemos la puerta rectangular. Quiero que observen el pilar blanco en la base. ¿Pueden apreciar ustedes un relieve? Pueden apreciar un cráneo, una calavera en la parte de abajo. Columna blanca sí. a nivel de piso. Por ese motivo nosotros le daremos ese nombre. El famoso templo de la Calavera. Pero cuando hablemos sobre una calavera aquí en Palenque, ¿qué se les viene a mente? Muerte, exacto. Sacrificios humanos, que eso sería la forma para poder rendirle tributos a la muerte. Rituales de sacrificios humanos que se basan por una extracción de corazón. El tema de autosacrificios, sangrados masivos. Así que imagínense tener en mano una espina de la cola de la mantarraya, y con esas espinas, ¿qué es lo que harían ustedes? Nos vamos a perforar, pero en partes débiles del cuerpo. Orejas, nariz, labios, lenguas. Hombres como mujeres también se perforaban en parte de sus genitales. Y con la sangre que ellos derramaban, la mitad exclusivamente para la tierra y la otra mitad sería exclusivamente para los dioses. ¿Sí? Así que de esa forma fue para poder rendirle tributos a la muerte, haciendo rituales de sacrificios humanos y autosacrificios. La fecha en que se descubre esta gran estructura, hablamos desde hace 25 años, 1993. Se llevó a cabo la exploración y las investigaciones fueron realizadas por una pareja de arqueólogos chiapanecos, la gran arqueóloga Fanny López y el gran arqueólogo Arnoldo González. Ellos desmantelaron este edificio, encontraron ese bonito relieve, pero en la fecha de 1996 al año 2000 tuvimos la llegada de otra gran arqueóloga llamada Graviela, y con la tecnología moderna, con georradares y vías infrarrojos, se hace el estudio topográfico y nos indican que tan solo a menos de 7 metros de profundidad se encuentra un cuarto funerario, un sarcófago. Se realiza una excavación de un pozo, exploran esa tumba que cuenta con un peso de 3 a 4 toneladas. ¿Sería posible sacarlo? Lógicamente que no. Así que se abre esa tumba y en ellos hallaron restos que normalmente le pertenece ser de un gran sacerdote.
pero la cantidad de joyerías hablamos entre un promedio entre 750 piezas de jade. Esto nos indica que fue una persona muy importante para esa gran época. Los estudios del carbono 14, potasio 32 nos indica saber edad y antigüedad, que a la edad que pierde la vida esa persona es a los 32 años. A los 32 años él perdió la vida y la enfermedad que fue detectada en los restos óseos fue del famoso osteoporosis. Mucha descalcificación de los huesos, pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué los mayas padecían sobre este tipo de enfermedad? Por tomar Coca-Cola. Lo mencionamos, tema de autosacrificios, sangrados masivos. Perdiendo tanta sangre vamos a tener una total descalcificación de nuestros huesos, y es lo que nos acortaría lentamente la vida hasta llegar el hecho de nuestra muerte. ¿Sí? Así que lo que nos escribe la primera estructura, el templo 12 o el templo de la Muerte. ¿sí? Descubierto en 1993, y ahorita les daré la información sobre la tumba de la Reina Roja, la que cuenta con techo de palma. Ustedes van a subir, caminarán 6 metros planos en el interior, como comentaba, y verán un sarcófago original. Esta es una fotografía de la tumba antes de que sea explorada. De esta forma, antes de que sea explorada. Esto sucede en la fecha de 1994, un año después que se descubre el templo de la Calavera. Al igual, las investigaciones fueron realizadas por la misma pareja de arqueólogos, pero al momento de encontrar esta tumba, los arqueólogos no podían destaparla a mano. Imagínense, levantar un peso de 1,5 toneladas. Tuvieron que utilizar gatos hidráulicos, tubos metálicos, rieles de trenes, pero sobre todo entrar con máscaras para no inhalar el gas tóxico que se encontraba en el interior. Abriendo el sarcófago y se halló restos de una dama pintado totalmente de rojo y cubierta con una cantidad de joyerías entre 1,253 piezas de jade. ¿Sí? Wow. Una persona muy importante para esa gran época, y una máscara, la máscara de Malaquita, la máscara de Malaquita de la famosa Reina Roja. Y el pigmento rojo que ustedes verán en el interior es original y lo vamos a conocer como cinabrio. Cinabrio. Y cuando escuchen hablar sobre este tipo de pigmento, tengan en mente que es una pintura altamente falsa. Está conformado sobre un 15% de azufre y un 85% de sulfuro de mercurio. Lo hicieron de esta forma para evitar robos, para evitar saqueos en su época, para no profanar la tumba. ¿Sí? Pero años anteriores, en mi caso, yo daba a conocer una información que según los restos de esa dama, según pertenecían ser los restos de la madre de Pacal. Los restos de la madre. Pero se le pudieron realizar los estudios del ADN mitocondrial y se le compara tanto como el ADN mitocondrial de Pacal. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Los estudios coinciden? ¿Tendrán algún parentesco? ¿Qué piensan? ¿Será su esposa? Su mamá. ¿Los estudios no coinciden? No son los restos de la madre, ni menos de la hermana, ni menos de la abuela. Y a la fecha ya hablamos entre el 85% que son los restos de la esposa. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿cómo se determina este tipo de información? Hablamos sobre 4 estudios. Primera, isótopo de oxígeno, isótopo de francio, isótopo de estroncio y el potasio 40. ¿A qué se refieren estos estudios científicos? A estudiar los sales minerales almacenados a través de los dientes. Primera etapa nos indicaría saber en dónde consumía agua esa persona, a la edad de los 5 a los 20 años de edad. Y la segunda etapa nos indicaría saber en dónde consumía tortilla, de los 20 a los 40 años. Y sabiendo la primera fase de la investigación, los arqueólogos nos indican que la famosa Reina Roja no fue nativa de estas tierras. ¿De dónde es proveniente? De un sitio arqueológico llamado Oxtiencu en el Valle de Tabasco. Fue de origen tabasqueña, pero llega por amor o por interés. Únicamente llegan estas tierras por un lazo matrimonial exclusivamente. Un 19 de marzo del 626 de nuestra era, la famosa Reina Roja llega aquí a Palenque para encontrar su esposo.
Pacal. Pacal. Formó su familia, tuvo 2 grandes hijos y ella perdió la vida una fecha del 13 de noviembre del 672, viviendo 54 años. 54 años fue lo que vivió la famosa Reina Roja, pero la pregunta que nos hacemos, ¿fue poco o fue mucho? Mucho para esos tiempos. Para esos tiempos, pues fue la vida promedio. Fue entre 50 y 55 años de edad, lo máximo. Y créanme que es uno de los restos más pequeños que se ha podido encontrar aquí en Palenque, 1 metro con 68 centímetros. El resto más pequeño aquí en Palenque. ¿Eran altos? Los mayas eran bajitos, ¿no? Fueron altos para esa gran época. Pero los mayas eran bajitos, ¿no? ¿Cuánto medían? Unos 60, 1,80. Pero cuando vean puertas pequeñas no nos indican que los mayas fueron bajitos. Para hacer reverencia. Exacto, para hacer un culto de reverencia, una forma de respeto antes de entrar y salir. Tenernos que agachar. Así que por eso se encuentran las puertas pequeñas. Así que lo que nos describe la tumba de la Reina Roja, actualmente ya la esposa de Pacal. ¿sí? Así que quiero que suban en esa estructura